hermanos, el hombre ignora la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquello de lo cual la Biblia nos habla en Romanos 12, la Biblia dice que nosotros ignoramos. ¿Y saben por qué ignoramos? Ignoramos en la mayoría de los casos porque no nos damos tiempo de conocer al Señor. Hoy día yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver con nuestros fundamentos. Continuamente yo siempre estoy hablando de nuestros fundamentos. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. ¿Y cuántos saben que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos? Lo que tenemos que hacer es someternos al oír y el oír. El oír y el oír. Porque el oír y el oír de la palabra, lo que la Biblia dice en Romanos 10, 17, el oír y el oír de la palabra es lo único que va a traer cambio a nuestra vida. Es lo único que va a generar el querer como el hacer. ¿Cuántos de nosotros por mucho tiempo hemos querido por nuestra propia cuenta hacer las cosas? ¿Y cuántos saben que hemos fracasado? Hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo es cierto. Apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Apartados de la palabra viviente, que es su palabra, nada podemos hacer. Así que yo quiero hoy día compartir, más que un mensaje, es una enseñanza que yo quiero que cada uno de ustedes se pueda llevar en su corazón desde lo más profundo. Y yo quiero, esta enseñanza se llama Entendiendo el Arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento, que es lo que yo quiero compartirles ahora. Hay un versículo que no se lo he dado a Joe, pero es que no se lo he dado a la persona que está encargada de proyectar los versículos, pero está en 2 Corintios capítulo 7, el verso 9. Y yo lo voy a leer, no necesitamos ir ahí, Joe, yo solamente quiero que mantengamos la pantalla, esa pantalla que se mantenga ahí. Pero yo voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, sin embargo, está hablando el apóstol Pablo, dice, me alegro, dice, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos saben que cada vez que una persona entra en un estado de depresión o entra en un estado donde su vida comienza a verse reflejada, cuando se da cuenta que ya no puede hacer nada? Uno dice, ay, pobrecita, esa persona está sufriendo. No, esa persona sí, es verdad, naturalmente está sufriendo o está pasando un mal momento, pero la Biblia nos enseña que, y Pablo lo dice, me gusta esta versión como lo dice, sin embargo ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Es el tema que hoy día yo quiero compartir acerca de entender verdaderamente lo que es el arrepentimiento. Ustedes se entristecieron, dice el apóstol Pablo, tal como Dios lo quiere. Qué lindo lo que él está diciendo, dice, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios, dice, produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? Aquellos momentos que nos hacen sentir mal, pero en realidad no transforman nuestras vidas. Nuestras vidas no son cambiadas, simplemente vivimos el momento de emoción. Dice en el verso 11, en esta misma versión, una versión internacional de este verso de 2 Corintios 7, 11, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño!, dice. ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá, que el arrepentimiento, esa tristeza que viene de Dios, que produce el verdadero arrepentimiento en el hombre, lo que nos está diciendo aquí es que produce un anhelo, un empeño, una perspectiva totalmente diferente a la que normalmente se ve en la gente que no tiene este conocimiento de lo que es la verdad, que es Cristo. Por eso el mensaje se llama Entendiendo el Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que entender qué es el arrepentimiento. Y si usted se mete
diccionario, al RAE, o se mete a Wikipedia, o se mete a San Google, ¿verdad? Tanta información que hay en Internet ahora, usted va a ver de que hay mucho que se dice acerca del arrepentimiento. Pero voy a traer algunos conceptos claros. Dice que es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso, conducta o comportamiento que tenía. El uso de esta palabra suele referirse al cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos antiguos, su pasada manera de vivir, pasando de una ideología o un estilo de vida erróneo a una nueva mentalidad acertada y renovada. O también respecto a sus acciones u obras pasadas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. Tenemos que entender, número uno, que el objetivo de la palabra de Dios, el objetivo del Evangelio, el objetivo de ir a una iglesia cristiana, cristocéntrica, donde el Señor es el Señor, no es que usted sea bueno, pero ese va a ser el resultado cuando usted conozca quién es Cristo. Pero si usted viene a la iglesia y pretende por su propia cuenta, por su propia manera, portarse bien, hacer lo bueno, déjeme decirle que usted va a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento es el resultado de lo que somos. Y lo que somos, lamentablemente, está establecido ya por el sistema en el que hemos nacido. Sea el país que sea, la región en la que hayamos nacido, el lugar. No importa si existe o no existe dinero, si existen bienes o no existen bienes, el punto siempre va a ser el mismo. La persona va a tener una dificultad en su vida. Ahora, cuando estamos hablando de un arrepentimiento, en el Antiguo Testamento, el término arrepentimiento es un término hebreo que es shuv, con B, pero esa es la lectura. Pero si les mostrara las escrituras, o sea, no podría mostrárselas, porque ni yo mismo puedo escribirla. Pero significa literalmente volver o volverse. Eso es lo que significaba arrepentimiento, volver o volverse. Y vamos a ver un ejemplo claro de lo que es arrepentimiento en lo que el Señor establece en Isaías 55, y voy a leer del verso 7 al verso 8. Dice en Isaías 55, verso del 7 al 8, y ciertamente ustedes lo tenían ya en pantalla, pero dice, deje el impío, dice, su camino. Cuando la Biblia nos habla de un hombre impío, quiero que entienda que Dios nos está hablando de una persona sin pacto, una persona que nace separada de Dios, una persona que por naturaleza es mala, aunque parezca buena. No sé si me dejo entender. Nace con esa naturaleza. Entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y ahí dice, y vuélvase, diga conmigo, vuélvase. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, dice, en perdonar. Y ahí añade la razón por la cual el hombre tiene que volver su corazón a Dios. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno del llamado al arrepentimiento, con la palabra volveos o convertíos, que es la palabra que se usaba del antiguo hebreo. Vamos a ver un ejemplo más. Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ya entendemos quién es un impío, ¿verdad? Un impío es una persona que está separada de Dios, una persona que nace sin pacto, una persona que por su condición, no importa lo que haga sin Dios en su vida, su final es camino de muerte. Entonces dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Esa palabra que está usando, que se vuelva, es arrepentimiento.
y que viva. Amén. Dios quiere que el hombre viva. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, dejad que los muertos se entierren a sus muertos? Hay mucha gente que está muerta espiritualmente, pero no lo sabe. Están en modo automático. Y luego dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, cuando él está diciendo, volveos, está diciendo dejar los malos caminos, está hablando de dejar el pecado atrás, dejar de pecar. ¿Cuántos saben que el hombre por sí mismo no puede dejar de pecar? Es una naturaleza con la que el hombre nace, pero Cristo vino a resolver ese problema. Entonces, dejar de pecar es rechazar la condición en la que hemos nacido. Por eso dice arrepiéntanse o volveos. Es dejar la condición con la que vine. Yo no me puedo aferrar a mi condición, porque yo estoy muerto. Yo no me puedo aferrar a mis deseos, porque mis deseos me van a llevar a la muerte, me van a llevar a la esclavitud, me van a llevar a la destrucción mía, de mi familia, de mi hogar y de todo el entorno que yo pueda tener. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Pero el hombre no se da cuenta, pero vive en esa condición. Dios lo que quiere es que el hombre deje, por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Arrepentimiento es comprender nuestra condición con la que hemos nacido. Una condición que naturalmente no agrada a Dios. Ezequiel 18, voy a leer el verso 30 y el 31. Dice, por tanto, yo juzgaré, a cada uno, según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y dice, convertíos, ¿y qué más dice? Y apartaos. Dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros, dice, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Señor está haciendo un llamado a su pueblo, al arrepentimiento, pero es un llamado que no todo el mundo lo entiende, porque en nuestro contexto, en nuestro tiempo, esa palabra se ha diluido en su concepto original. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra que se usa para hablar del arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente. ¿Pero qué implica este cambio de mente? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con eso? Implica un cambio de perspectiva frente al pasado y una evaluación de todo lo que hemos hecho antes, cómo ha sido nuestra vida. Eso es. Esto conlleva a la comprensión, número uno, de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal, haciendo que la persona considere la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección en su vida como resultado de esa comprensión. No voy a mencionar el nombre de esta persona que sale en un programa de radio, pero él dijo en un momento, estoy harto, me doy asco a mí mismo. Y él estaba harto de las cosas que él decía, o que se veía obligado a decir por medio de la editorial, que lo llevaba a una cosa, lo llevaba a un desenfreno, tanto en su modo de hablar, en su expresión, como en su comportamiento. Él decía, esto no es vida. Eso es una reflexión que él está haciendo en lo natural. Dios quiere que nosotros comprendamos nuestra condición. Por eso que dice, hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. En los evangelios, nosotros vemos esta palabra, arrepentimiento, metanoia, e inician con Juan el Bautista. Juan el Bautista, al que lo decapitaron, ¿verdad? Herodes lo decapitó. Él presentó al Señor Jesucristo llamando al pueblo al arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice,
Ustedes lo tienen ahí en pantalla. En aquellos días, dice, desde el 1, por favor, desde el 1, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Cristo. Juan el Bautista dio testimonio de que Cristo es el Evangelio, Cristo es el reino de los cielos, Cristo es la respuesta que el hombre necesita. Y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús y sus discípulos salieron a predicar, las primeras palabras que él anunció de sus labios fue, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17 nos da una claridad de ello. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos ahí? Cristo Jesús. Pero Él no solamente es el reino de los cielos, Él es todo. Él es Dios mismo hecho hombre. Él es la respuesta a la promesa que Dios le dio al hombre en Génesis 3:15. La promesa de que iba a venir un Mesías, un Salvador, a rescatar al hombre. En Marcos 1, versos 14 y 15, tenemos otra perspectiva de este llamado. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, dice, el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas nuevas. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ese era el momento en que se tenía que iniciar el plan que Dios había determinado para ese momento. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, ¿por qué yo he querido y quiero enfatizar y quiero que eso esté claro como un fundamento en nuestras vidas de lo que es el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque pareciera, yo no quisiera que ninguno camine de manera equivocada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo tampoco quiero caminar de manera equivocada. ¿Amén? Primero yo. La vida de todo creyente comienza con el arrepentimiento. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La vida de todo creyente comienza con el arrepentimiento. Sin arrepentimiento el creyente no avanza, el creyente no crece, porque no entiende su condición. Por eso es importante entender lo que es el arrepentimiento. En nuestro tiempo, hoy por hoy, la palabra arrepentirse ha llegado a ser una palabra mal interpretada. Se ha convertido en una palabra para algunos chistosa. ¡Oye, arrepiéntete, puedes dejar de hacer tonterías! Chistosa para algunos, que se usa para reírse o burlarse. Sin embargo, déjeme decirle que esta palabra es seria, es importante, porque es el punto de partida de todo creyente. El arrepentimiento nos permite dar inicio a la salvación del alma en una persona. Y por lo tanto, es el punto de partida para el inicio de su vida como creyente. Si nosotros no tenemos claro el arrepentimiento en nuestra vida, por eso es que lo quiero enseñar hoy día, entonces nosotros vamos a ser capaces de vivir una vida distorsionada, un evangelio distorsionado. Vamos a construir mal, porque el fundamento correcto que es Cristo, para que entre Cristo primero tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es darle el derecho total, la rendición de los derechos que uno tiene sobre sí mismo y dárselos a Dios. Yo ya no tengo derechos, tengo privilegios. ¿Cómo? No, un ratito, pastor. Eso suena bonito, pero no me gusta mucho. Y la verdad es que en la práctica no nos gusta mucho. Porque en la práctica no todos hemos rendido todo al Señor. El arrepentimiento es dejar de ser independiente de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las formas y en todas las cosas.
Si creemos que gobernamos nuestras propias vidas y que tomamos decisiones basadas en nuestros deseos, en nuestra preferencia, en nuestro entendimiento, eso significa que aún no entendemos lo que es arrepentimiento. Si seguimos tomando decisiones por nosotros mismos, creyendo que haciendo eso estamos haciendo bien y siguiendo, ojo con lo que voy a decir, nuestro corazón. ¿Por qué el corazón, pastor? Porque el corazón es lo más corrupto que hay en el hombre. Y no me voy a cansar de dar este ejemplo. Ves a una persona que hace maldad y dices, ¡ay, qué perversa esa persona! Tu corazón es peor. Y la Biblia lo dice. Perverso es el corazón, es corrupto, más que todas las cosas. Yo no puedo confiar en lo que mi corazón me dicta, por más bueno que parezca, porque está mezclado. ¿Con qué está mezclado? Con el sistema de bondad que me ha enseñado este mundo. ¿Este mundo tiene gente buena o no? Sí, pero la Biblia dice que no existe ninguno bueno. Entonces, nosotros tenemos que entregarle todo incondicionalmente, nuestros derechos, y rendirnos a Dios. ¿Por qué? Hermanos, les voy a decir una verdad tautológica. Y nuevamente, ay, pastor, esos términos no me gustan. Anótalo pues y aprende. ¿Qué significa tautológico? Absoluto. ¿Y qué significa absoluto? Que sí o sí es así. ¿Me explico? Cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, Él estaba haciendo un anunciado absoluto tautológico. Que de cierto es verdad. Y permítame mostrarle un ejemplo, que lo voy a traer, aunque no viene a colación. Por ejemplo, la palabra de Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Eso es un hecho tautológico. ¿Se cumple lo que la palabra dice o no? El hombre muere, el hombre es hecho del polvo, muere, y conforme pasan los años, ¿en qué se convierte? ¿Es una verdad absoluta o no? ¿Pero qué dice la evolución? Que vamos mejorando, somos mejores cada día. Dice eso la evolución. Si fuera cierto, a este cuerpo maravilloso que ustedes están viendo, y lo digo por el de ustedes también, amén. No lo digo por mí, sino lo digo